Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal? Bueno. ¡Wow! ¡Qué vida más intensa tiene uno! Por el amor de Dios. En fin, esto como está, esto está todo hecho un desastre. Está al derecho, ya no me fío. A ver, sale el piquillo, sí, está bien. Que a ver, el otro día ahí yo con la camiseta al revés. Bueno, si escucháis un ruido es que creo que están desatascando tuberías o haciendo alguna guarrería de alcantarillado por aquí cerca porque estoy oyendo que están con un camión ahí haciendo muy excesivo ruido. Entonces seguramente estarán liados con algún tema de desatascos y cosas de estas. Bueno, a ver, más advertencias. Hoy es día 3 ya. Estamos a día 3, día 2. El día 4 comienzan las fiestas de mi ciudad. Así que estamos jodidos, ¿eh? Quiero decir que voy a hacer directos porque voy a hacer directos, pero como tenga un excesivo movimiento de gente o suene demasiado la música, vamos a estar fastidiados porque es que suena por todos lados. O sea, es una barbaridad. A pesar de que la casa está bastante bien aislada, pero las fiestas comienzan ya y pues esto es lo de todos los años. Rezando para que no haya mucho ruido ni mucho jaleo. Hola Iván, muy buenas. Entonces, pues ya estoy liado yo con me pongo para acá, me pongo para allá, que me doy para acá, que me doy para allá. Ay, bueno, voy a ver si moviendo esto, tal y como estoy viendo que me voy, para la esquina. Voy a cambiarlo a la esquina, el cuadro del chat. Vamos a cambiarlo de sitio, a ver si para acá no me entorpezco mucho y me... No, yo creo que no, que estará bien ahí. Hoy está bien ahí, mañana no lo sé. ¿Mañana va a haber directo? No. Mañana no va a haber directo y qué cara de agotado. Hoy tengo una cara de cansancio. Uy, los ojos. No me he dado crema, no me he dado nada. Ahora me pondré unos parches, a ver si hidrato la zona de aquí que está... Estoy que necesito dormir. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estoy limpiando el estudio. Quiero decir, con limpiar el estudio, que no es que esté lleno de mierda ni nada de eso, es que estoy volviendo a llevarme al almacén cajas de perfume. De momento llevo ya 2 grandes. Porque si no, no tengo existencia ni vida en el estudio. Imposible. Lo siento, necesito movimiento y no tengo espacio. Así que por eso no estoy grabando. Me tengo que poner a editar porque tengo los vídeos ya hechos. Pero, madre mía, Virgen Santa, empezar a empacar todo lo que hay ahí para guardarlo. En fin, luego me hará falta algún perfume y no lo encontraré. Eso también es cierto porque ya me ha pasado. A pesar de que luego lo anoto en la caja, ni flores. Se caen luego los papeles, abro la caja para algo y luego al final se pierde el papel. Un rollo patatero. En fin, que así está mi vida últimamente. Pero que quiero también probar una serie de cositas nuevas, que no son nuevas, que ya están hechas en el canal, ¿eh? Esto ya se ha hecho en el canal y todo eso. Porque pocas cosas, poco más se puede hacer, porque cuando ya se ha hecho de todo, pues ya, pero bueno, volver a un tipo de formato que ya había antes. El caso es que, bueno, no voy a ponerme a grabar seguramente hasta la semana que viene porque hasta que no termine de limpiar a tope todo lo que tengo, es que no tengo ni ganas ni fuerzas de ponerme a grabar, de ponerme ahí delante de la cámara con todo liado como está liado. Así que lo tengo todo empantanado y retirando botellas de perfume a saco. Porque no me queda otra. Porque ahí no entro yo ya. Ni entro yo ni entra nadie. Así que hasta la semana que viene no grabaré, creo, pero porque también tengo material grabado, tengo que ponerme a editarlo. Eh, Fíjate tú lo que son las cosas, además, que he encontrado un mogollón de perfumes que además es que no sabía ni que tenía. De verdad. No, no sabía ni que tenía. O sea, me he puesto a mover caja y caja encima de lo que es el salón, el salón, no, el sofá del estudio. Y digo, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? No sabían ni que lo tenía. Pero que no sabían ni que lo tenía. O sea, una absoluta locura.
Entonces he apartado todo lo que ya había hecho y a cajas. Y ya de momento he sacado dos y dos grandes, ¿eh? Dos cajotas grandes de perfumería. Y todavía tengo que meter más. El tema está en que todavía tengo que meter más. Pero bueno, no fue como la penúltima vez. La penúltima vez creo que fueron como unas 6 7 cajas de perfumes enormes. Porque ya aquí, allí ya, eso ya fue la hecatombe. Porque no solamente eso, sino que además habían sets. Ahora, esta vez son dos cajas grandes lo que llevo de momento y todavía yo creo que una más entra. Mm, y no hay sets, que es lo bueno. Que no hay sets, que son unidades. Entonces, bueno, voy escapándome por ahí. Así que mañana continuaré y me llevaré al almacén las dos cajotas y empezaré a meter en la otra que reste pues todo el mogollón. De verdad es que cuando he empezado a ver y este que no lo he hecho y este perfume que no lo he hecho, pero sí que este perfume no lo he hecho y este perfume de aquí que tampoco lo he hecho, digo madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Digo bueno, en fin, ya saldremos de alguna manera. Eh, Hola Carlicos, muy buenas. El tema también está en que viene la campaña, por eso he puesto este título de hoy, de ir preparándoos para la campaña navideña. Se viene lo peor porque luego, además, por lo menos en lo que es en España, los precios ya están subiendo. A partir de hoy, ya los precios están todos ya empezando en escalada. Así que si tenéis que hacer alguna compra, más vale que lo empecéis a hacer ya. Compréis el marisco, las gambas y todas las cosas congeladas, porque se vienen unas subidas de... pero unas subidas de órdago. Vamos a ver qué nos depara el destino. El caso que ir comprando ya cosillas y yo por la parte del canal tengo que empezar ya a ver el esquema que tengo que hacer con respecto a este canal y no solamente este canal, sino con Orgaz Talk, que lo tengo abandonado y es una pena porque es un canal que está monetizadísimo, que lleva mucho tiempo porque ese canal tiene años, pero quiero volver a meterle ahí tralla y tal, pero voy funcionando así, pero porque no me queda otra, o sea, me explico. Si tengo tiempo puedo hacerlo, sin tiempo no puedo. Y últimamente la verdad es que en el plano personal no tenía mucha gana de ponerme a grabar. Por eso lo tenía más abandonado, porque sí que me he tomado mis plazos, me he tomado mi tiempo y puede parecer que no descanso. Eso me lo decía Robertico, Roberto PB, me decía, tío, es que no descansa. Y digo, sí, sí descanso. Esto ya no lo estoy haciendo ya como antes. Porque lo que hago es que, muchos de vosotros ya lo sabéis, que lo que hago es que grabo en fin de semana y luego durante la semana voy editando. Tampoco estoy haciendo directos todos los días, voy alternando. Si veo que un vídeo flojea mucho, entonces sí que me hago un directo. En fin, voy jugando con eso y si tengo ganas, sí que estoy más descansado. No pues estoy intentando conciliar. Esta palabra que está tan de moda, sí. Pues estoy intentando conciliar. Grabo fin de semana y durante la semana me pongo a editar. Si no quiero sacar vídeo, pues no lo saco, porque de hecho hoy no he sacado vídeo. Llevo dos días, tres, no sé cuándo fue la última vez que saqué el vídeo. Que no he sacado vídeo y que tampoco lo he editado. Hay material hecho, hay material para hacerlo. Podrían estar sacando vídeos todos los días, porque tengo material para sacar vídeo todos los días sin necesidad de ponerme a grabar. Pero hay que vivir un poco, señores míos. Hay que vivir un poco. Y voy a aprovechar también para algo que ha sucedido, por lo menos hoy, en mi cuenta bancaria con respecto a YouTube. Que esto también es otra de las cosas importantes. Resulta que aparentemente YouTube, a todos los youtubers, estoy hablando de España, europeos, por el tema de la aplicación seguramente del DAX 7, la nueva normativa del tema fiscal y todo el rollo este que he montado. El caso es que esta plataforma amiga que nos da a los youtubers de comer normalmente, sobre todo si somos a tiempo completo, resulta que nos estaba cobrando las tasas de los impuestos americanos de YouTube cuando, y estoy hablando de España, cuando en realidad no debería hacerlo, porque resulta que España además es un país que tiene convenio con Estados Unidos a nivel fiscal, con lo cual
no tenía ningún sentido que nos estuviesen cobrando, y yo en mi caso más 11 años, nos estuviesen cobrando las tasas de impuestos americanos. Por eso también si habrá algún youtuber por aquí que le hayan mandado el rellena esto porque tienes que rellenarlo, que es el tema fiscal. Supongo que lo habrán hecho a nivel global, pero en el caso de España, que es en lo que yo me tengo que centrar y en lo que estoy explicando, porque yo los demás casos no los sé, los desconozco, España, Europa, resulta que estábamos pagando 2 veces la fiscalidad. Es decir, le estábamos pagando la fiscalidad en Estados Unidos y la fiscalidad aquí en España, claro, evidentemente, cuando tú haces tu declaración de la renta, toda la pajarrera esta, claro, los impuestos y todo el follón. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es muy fuerte. O sea, estábamos pagando 2 veces 2. Al rellenar este impreso, que no es un impreso, es un impreso digital interno de la plataforma, había que poner, efectivamente, que yo me tuve que poner a mirar tutoriales y a mirar legislación y todo el rollo así por encima, tampoco es que me perdiera mucho porque además fue bastante rápido. Resulta que efectivamente España está dentro de los países que tienen convenio fiscal con Estados Unidos, con lo cual, ¿sabéis lo que ha pasado? Y lo que va a pasar a todos, por lo menos hablo de España, si han marcado, y espero que se hayan sido inteligentes y hayan marcado que efectivamente España tiene convenio fiscal con Estados Unidos, que lo hayan tipeado y hayan puesto: es que, señores míos, España tiene acuerdo fiscal, no me vas a cobrar 2 veces, o sea, me refiero, no te cobran 2 veces, estás pagando como si estuvieses en Estados Unidos y luego aquí en Spain, ¿sabes? O sea, estaba fiscalizado por duplicado. El caso que ¿qué ha hecho YouTube? Pues en el momento que rellenas este papelote, yo lo rellené el mes pasado, pero además que sin ninguna prisa, porque esto ya llevaba tiempo, que salía en el dashboard, rellena datos fiscales que no sé qué, que no sé cuántas. Bueno, pues resulta que cojo, me lo hice y hoy YouTube hace el pago. Ya sabéis que nosotros somos como a la hora de los cobros como si fuésemos medio pensionistas. Cobramos entre el 21, el 25, dependiendo de por dónde cae, ¿no? Pero normalmente el 21 YouTube siempre te hace la transferencia. El caso, luego el banco lo retiene. Por eso cobramos el 24, el 23. El caso, y si cae en fin de semana ya te pueden morir de asco. El caso es que han devuelto, no han devuelto así como en el pasado, no, han devuelto desde enero hasta, en mi caso me han devuelto de enero hasta el mes 9, hasta septiembre, y han devuelto todo el dineraco que me tenían retenido por los impuestos estadounidenses. Claro, entiendo, debéis de saber que dependiendo de lo que facture cada canal, pues así tendrá más retención o menos retención. Así que hoy es un día casi de celebración porque lo que han hecho ha sido devolver el dinero que se quedaron, como si estuviésemos nosotros tributando para Estados Unidos, cuando en realidad no tributamos en Estados Unidos, no vivimos en Estados Unidos. Y lo más gordo, España tiene un convenio con Estados Unidos desde hace no sé cuánto tiempo. Pero volvemos a repetir, no han hecho la operación en plan, venga, desde que llevas 10 años, pues te devolvemos todo el dinero de 10 años. No. Han devuelto este año. Así que los youtubers que estén por aquí camuflados, que se pongan a rellenar eso, si no lo han rellenado ya, porque, y están cobrando, claro, por supuesto, todos los meses religiosamente, porque vais a llevaros hoy, si no mañana o pasado, la sorpresa de que YouTube os va a devolver, y habéis rellenado bien el impreso, os van a devolver el dinero retenido 2 veces 2 por Estados Unidos. Porque los señores no tenían otra cosa que hacer. Es que no puedo hablar porque si hablo, estamos aquí en la plataforma amiga y no... Pero vamos, que como nota informativa, rellenar eso cagando leches, si no lo habéis hecho ya, porque el mes que viene, normalmente, bueno, yo lo he recibido día 30, me aparecía en AdSense,
Porque claro, yo me he levantado, he visto eso en el banco y digo, ¿esto qué narices es? Y he llamado al banco. Digo, a ver si esto es una estafa o cualquier cosa. Digo, porque esto no sé de lo que es. Y luego he caído. Digo, porque en el banco me ha dicho, hasta mañana no se sabe de dónde viene esta transacción. Digo, vale, perfecto, pues llamo mañana y tal. Y me ha dicho, ojo, cuidado, no sea una estafa, cualquier cosa. Si recibes una llamada de teléfono diciéndote que se han equivocado en la transferencia, cuelga inmediatamente y nos llamas. ¿Vale? Pero luego he dicho, me voy a AdSense. Voy a ver qué es lo que pasa por AdSense. Digo, porque lo único con lo que me opero en transferencias y tal, directamente con el banco es con YouTube. Así que me he ido a AdSense y placa. Justo. Ahí han salido. Además te mandan todo el desglose de las devoluciones por mes. Yo os puedo garantizar que no es poco, ¿eh? Me he quedado loco. Digo, la cantidad de pasta que se han debido de quedar en estos 10 años, porque yo llevo cobrando de YouTube ya desde... Es que claro, cuando yo empecé, esto... cuando yo empecé, YouTube monetizabas automáticamente. Luego ya con este canal no, con este canal hubo que hacer las 1000 suscripciones, las 4000 horas y tal, pero como se consiguió enseguida ni me enteré, porque es que ni me enteré. Pero si cuento la pasta que se han quedado desde pues estos 11 años, porque cuando entré directamente ya monetizabas, luego esto de monetizar a largo plazo, esto lo pusieron después. La de pasta que se ha quedado no sé quién. Se supone que la agencia tributaria americana. Se supone. Pero claro, se lo ha quedado. O sea, tuve que pensar que esto es una barbaridad. Se lo ha quedado la agencia tributaria americana. Pero es que luego aquí había que tributar también. Y hay que tributar. Así que estábamos haciendo 2 tributaciones, tío. O sea, es increíble. Así que han devuelto la parte que retienen de Estados Unidos. Me he quedado muy loco. Porque luego además debéis de contar que efectivamente YouTube se queda con el 30% de todo lo que se saca. Creo que es el 30% aproximadamente. O sea, es decir, tú tienes X ingresos por la publicidad y de ahí YouTube se queda, por eso emplea su plataforma, etcétera, etcétera, que es comprensible, es el 30%. Así que lo que te quitan o lo que nos han quitado más el 30%, échate tú a temblar de lo que de la pasta que es. Y en mi caso ha sido dinero, ¿eh? O sea, es que es para flipar. Para flipar. Estando tributando en 2 sitios donde no tenías que tributar. Claro, lo que pasa es que han activado el tema este de la Unión Europea, el DAX 7, o como narices se llame, y entonces se les ha visto la colita. Y han dicho, ¿what? Vamos allá. Entonces, pues nada, pues han devuelto la pasta y listo. Así que ahí es donde vamos. Hola Marcos, dice, buenas, me dijeron que lo de la TAFA lo pregunte en un correo y lo de Atkinson igual. Por eso te dije que si la quieres que pregunte algo a la TAFA. No, porque además tengo contacto directo con Eurofragance. O sea, no necesito tampoco... ellos son los fabricantes y tampoco tengo ningún... A ver, no tengo ningún interés, la verdad. ¿Qué quieres que te diga, chiquillo? No tengo interés en ponerme en contacto con la TAFA ni Eurofragance y tal. Saben quién soy perfectísimamente. No, te lo digo porque es que lo saben. O sea, no hay ningún tipo de historias. Nos seguimos mutuamente. Eurofragance y yo y Eurofragance, nos seguimos mutuamente. O sea que no... Saben quién soy. Además desde hace mucho tiempo. Y Atkinson es de Euroitalia. Eurofragance, Euroitalia. ¿En qué vas a invertir el dinero? Danos algo para el grupo, que estoy pelado. Qué bonito. Pues no, pues si tú estás pelado, tú imagínate yo pagando todo lo que tenemos que pagar los autónomos de mierda. O sea, no, olvídate que va a ser como que no pillas. Estamos fatal de la muerte. Calla. Y luego encima que... siempre hay que hacer inversiones, Marcos. O sea, tú piensas que hay que estar comprando cosas. No es coger y decir, venga, es que hay que comprar perfumes. Los perfumes no son baratos. Y si no compras perfumes, tienes que estar invirtiendo en equipo, en arreglar cosas. No puedes estar tirando la pasta, ¿eh? Es imposible, no puedes estar tirando la pasta porque además tampoco es que seamos un millonario ni nada de eso. Somos, como yo digo, unos muertos de hambre. Intentamos sobrevivir todos los días. Lo que hacemos
los autónomos lo que hacen los trabajadores, exactamente igual. Esto es una mierda, como una catedral y ya está. Y es con lo que nos toca pues estar luchando, básicamente. Luis, muy buenas noches. ¿Qué pasa, majete? Muy buenas noches, bonico. Entonces, bueno, de cara a los señores youtubers que están aquí ocultos, que sepan que manden eso ya cuanto antes. Y además entiendo que alguno de ellos ya habrá recibido la pastuki retenida. Para luego encontrar algún perfume relacionado puede ayudar a hacer una foto en la caja. No, no, si las cajas las tengo todas con los perfumes que están dentro. Lo que pasa es que por H o por B siempre necesito abrir alguna caja y luego pues me encuentro pues el papel por ahí tirado. No me doy cuenta y se suelta el papel o cualquier cosa, a pesar de que está cogido con celo, con el papel este adhesivo, la cinta adhesiva de plástico de embalaje. En fin, que esto es un desastre. Ya da igual. Si además si yo me conozco, sé cómo opero y no tengo arreglo. Voy a quitar la tarjeta de memoria que tengo aquí dentro, porque si no se va a sobrecalentar. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pues eso, que ya está dicho, queda comentado. Porque también me viene bien decir esto, porque me acuerdo yo mismamente de que creo que fue ayer en prensa, en un periódico, permitirme. ¡Ay! Voy a ponerle a mi Marcos. A ver, voy a ponerle a mi Marcos todo el rollo. A ver, que le tengo que poner yo sus aplausos, sus cosas, hombre. Darle likes al crío. Por Dios, ¿esto qué es? ¿Yo para qué quiero entrar aquí? Yo no quiero entrar aquí. Aquí y aquí. Vamos a ponerle al crío sus likes y ponerle los aplausos. Y de paso también aprovecho. Es que me ha cerrado la sesión esto, porque tengo la... Ay, no me hagas esto. Tengo que entrar ahora a abrir la sesión. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que entrar a abrir la sesión? Venga, verifica la identidad. Soy yo. En mi ordenador. IP, la misma, todo igual. Venga, vamos. Ya está. Esto está silenciado. Perfecto, ya estoy dentro. Sí, venga, like para el Marquitos. Y ahora con el Mozilla este, como se llame, que también aquí. A ver si entro. Me voy al canal. Y... y tengo que entrar en Javier Orgaz, claro. Que es de lo que se trata. A ver si carga. Aquí. Aquí. Y el like. Hombre, por supuesto. Esto lo minimizo. Esto también lo voy a minimizar. Y me voy a los aplausos que tienen que estar por aquí. Un segundito, gente. Y bebo agua, porque además es que llevo como media hora casi de speech y estoy de discursito y necesito hidratar la garganta ya, que luego me quedo hasta sin voz y al final voy así, que no puedo. A ver, no voy a hacer porque si no me da algo. Oye, esto que flojo está. A ver, te pongo los segundos, aquí, ahí. Agua. A ver, te pongo los segundos, aquí. Ya está. Sí, sé que se ha escuchado algo por duplicado, pero bueno, no pasa nada. Liana, buenas noches. ¿Qué tal, bonica? A ver, esto lo voy a minimizar. Esto también lo minimizo. Y aquí me amplío el dashboard. Y así aparece la letra más grande. Uy, aquí. No aguanto una arruga. Me da igual la arruga. Saúl. ¿Qué dice Saúl? Dice, para luego encontrar algún perfume. Ah, vale, ya esto ya te lo he leído. Buenas noches. 1 million elixir de 200 mililitros por 100 euros. A ver, no lo veo. Estaría en precio, ¿eh? Estaría en precio. No lo veo tan descabellado, ¿sabes, Luis? No lo veo tan descabellado. No lo veo tan descabellado. No lo veo descabellado, ¿eh? No lo veo la oferta del siglo, porque no lo es. Porque ya llega a los 100 euros, pero no está mal. No estaría mal. ¿Cuánto cuestan los 100 mililitros? Claro, es que no sé, dime cuánto cuestan los 100 mililitros y por lo menos te podría decir algo, pero no lo veo mal, en principio, sin saber el precio de los 100 mililitros. Si es que son 100 y no 80, que normalmente los mililitrajes de aquí van un poco extraños. A ver,
¿Para qué quieres ir perfumado a un concierto? ¿Quién se te va a arrimar a comerte el cuello? Sudado, asqueroso, estar corriendo por encima del escenario para arriba y para abajo. Eh, Escúchame, échate algo fresco y a tomar por saco. Y si eres de un músico de nivel y de estatus, te echas un Aqua di Parma de toda la vida clásica. Porque de verdad, corriendo, calores, sudores, ahí tirando de garganta, tirando de diafragma, digo yo que estarás cantando. Igual tocas el bajo, a mí los bajistas me dan morbo. Pero, bom, 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 bom. Pues sabes que esto, que ¿para qué? ¿Para qué vas a ir perfumado? Hay que echarse algo ligerico. Si vas con... Que no, que no. Que esto de los perfumes en los conciertos hay que ser práctico. Que luego uno se pone todo muy loco por ahí y eso sí no tocas la batería. Como toques la batería me parece que no te eches nada. Y lo que tienes que llevar es un buen desodorante Axe. Un buen desodorante Axe. Y venga. Y ya está. Ahí. ¿Para qué quieren más? Dándole ahí a la percusión a tope. No hago, ya lo sabes Luis, no hago nunca reviews en los directos. Ni me parece, me deja de parecer, yo no voy a hacer una review en un directo jamás. Jamás. Además, de hecho, la Elixir creo que estará comentada posiblemente en algún directo, yo no sé cuál, cuando salió. Bueno, antes de que saliera, porque normalmente aquí se dan los avances de los perfumes con bastante antelación. Por eso digo que estaría comentada, pero yo no voy a hacer una review en la vida en un directo. Pues no me voy a quitar el pan de los vídeos, que es lo que realmente me deja dinero para un directo. Lo siento. Sí, hombre, si entras en mogollón de superchats, super stickers de estos, perfecto, y cantaría. Pero como no entra, yo la mayor parte de la remuneración económica que percibo de YouTube es con los vídeos. Y yo no voy a hacer una reseña aquí ni loco. Aquí podemos hablar de lo que os dé la gana. Pero reseñas ni una. Ni una. Que por cierto, hablando de perfumería, para que no se pasen mucho los días, etcétera, etcétera. Madre mía, voy a actualizar esto, está todavía el inicio. ¿Qué es esto? A ver, es que ha salido una cosa que no entiendo lo que es. ¿Esto qué es? A ver, que actualice. Pues no sé. Vale, antes de nada, que sí, que luego se me olvida. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Agustín Pastor, Marcelo Yanequili, Luz Pazos, Sebas, Federico Juárez, Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu, Nora Secas, Nelson Lepe, Francisco Toro Godoy, Fresi Navarro, Fernando Redejó, Federico De Luqui, Wendigo, Gabriela Sagüenza, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, David Escatolini, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Y placa, cierro. Muchísimas gracias también a todos los Patreon, comenzando por Nora Secas, Chris Sorenra, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alén Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, bonicos y bonicas, todos a la vez. Vale, lo que iba comentando. Novedades reseñables. Novedades hay muchas, pero... A ver, ¿a quién le interesan? Esa sería la pregunta del millón. ¿A quién le interesan las novedades estas? Porque no le interesan a nadie. Porque son carísimas la mayoría de ellas. Pero carísimas. Entonces, tenemos la versión 2024 de la Tom Ford Soleil Neige Parfum. Esto tiene en las notas el envasado que parece una botella de botica. Y aquí tenemos bergamota, semillas. A ver, dame un segundito, ¿qué pasa aquí? Semillas de carota, de zanahoria. En la salida, con un corazón de jazmín, flor de naranja y rosa turca. En el fondo, notas amaderadas, miel y vainilla. Dice que esto es... sería como la versión EDP que sacaron del 2019. Os dejo aquí también el nombre del Productis. Os lo copio y os lo pego.
Yo no creo que sea la versión del 2019 ni por asomo, pero si ellos lo dicen, pues ahí está. Dice que la calidez refrescante de la colección Solid Nature de Tom Ford se puede capturar en esta fragancia que se describe como estimulante, vibrante y sensual, con la claridad que aporta la bergamota en las notas de salida y la semilla de zanahoria en el corazón. Pues a mí me la de la salida. La mía aquí, fijaros, dice que en el corazón lleva la semilla de la zanahoria, sin embargo, me comentan que, o sea, en la pirámide olfativa que dan primero, viene la semilla de zanahoria en el inicio, no en el corazón. Bueno, que se aclaren ellos, a mí me da igual. Las flores blancas como el jazmín se entrelazan con la rosa turca para atraer suavemente hacia la base de la vainilla almizclada, descongelando el frescor inicial con el sol contra la nieve. La botella es de color blanco. Vale, luego tendríamos también la infusión de terciopelo, Velvet Infusion, de Dolce & Gabbana. Estas son de las caras, Tiene mandarina, bergamote, pimienta rosa en la salida, con un corazón de té negro, y luego nos meten en el fondo madera de cedro y mate. ¿Qué nos comentan por aquí de estas cosas? Pues dice que es una armoniosa infusión de aromas. Voy a ampliarme porque no veo. Necesito aquí ampliar. Es una armoniosa infusión de aromas. Dolce & Gabbana Velvet Infusion captura la terrosidad de las hojas del té, entrelazándose a la perfección con la mandarina italiana, la bergamota, cítricos y picantes, creando una experiencia sensorial moderna que trasciende tradiciones y orígenes. Esto lo dicen en Sephora, así que esta de aquí, esta Infusion, Velvet Infusion, la tenéis ya en Sephora, es decir, en Louis Vuitton, que son ellos los dueños de esto. Vale, digo de Sephora, no de Dolce & Gabbana. No creo que tarden en comprarla. Al ritmo que van, el ritmo que no pare, que no pare, que no pare. Bueno, pues eso por ahí. Y después también como novedad es que Bottega Veneta, que creo que, si mal no recuerdo, había cambiado también de licencia, saca 5 perfumes. Parece como una mierda enroscada en una peana verde. Así tal cual lo tengo que decir. Lo cogéis y lo miréis y ya está. Porque es que es lo que parece. Botella de vidrio para estas 5 fragancias. Horripilante de fea la botella, porque más fea es que parece un truño de vidrio. Un truñaco de vidrio. Es que lo siento, es que es así. Es horrible. Bottega Veneta Deja Minuit sería una. Y aquí tendríamos en las notas, nos dice que lleva limón de invierno, no puede ser de verano, canela y cardamomo en la salida, con un corazón de absolute jazmín, absolute flor de naranja y geranio. Y en el fondo, pachuli, vainilla borbón y vetiver. Eso sería en la primera. Luego tienen otra que se llamaría Come With Me. Y aquí lo que nos van a meter va a ser alcachofa, bergamota y semilla de zanahoria. Nos vamos a hacer una ensalada con esta. En el corazón, jazmín, delirio. No, sí, jazmín, absoluto delirio. Y luego pasaríamos al fondo con vetiver, vainilla borbón y cuero. Y vuelvo a repetir, las botellas no es que sean feas, es que es lo siguiente. Es como un truño, como no tengo definición en la fotografía, de lejos, y como está bastante alejada la botella, es como un truño así. Es como un emoji de la mierda, pues es como un emoji con su tapón y una peana verde. ¿Y quién quiere tener esto en su casa? Yo no sé. En fin, estamos llegando a unos puntos de verdad. Bueno, tenemos otra que se llama Colpo di Sole, bergamota y angélica en la salida, con absoluto de flor de azar del naranjo, osmanthus en absoluto y ambreta. Y en el fondo nos meten vainilla borbón, vetiver y almizcle. Y después estaríamos con esta Aqua Sale. Tenemos una Aqua Sale. ¡Aqua Sale! ¡Yuhu! Bueno, pues con Aqua Sale lo que nos meten es enebro, pimienta negra y mandarina en la salida, con un corazón de sal marina, orris, osmanthus en absoluto y gálbano, para un fondo de vetiver, ládano y absoluto de almizcle en absoluto. Bueno, pues parece que esta quizás sea la más interesante de todas.
porque la de la ensalada que lleva la alcachofa, la zanahoria y tal, no me interesa lo más mínimo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Luego tenemos otra que se llama alquimia. Pimienta rosa, mandarina y nougat. No, ¿esto qué es? Espérate, que me he perdido yo. No, nuez moscada. Nuez moscada, que digo, ¿qué dices, tío? Esto no es eso. Pimienta rosa, mandarina y nuez moscada en la salida, con un corazón de mirra, cuero y absoluto de ládano. En el fondo, vetiver y sándalo. Vale, pues ya está. Con esto terminaríamos porque esto ya sería sniff. Una montal nueva. Tenemos una montal nueva que se llama Dalachai. Dalachai, que lleva cardamomo, clavo y maracuyá en la salida, con un corazón de café rubio y un fondo de almizcle ambarino. Bueno, os dice que esta fragancia revela una fragancia audaz y adictiva inspirada en el café árabe tradicional. Las cálidas especias del cardamomo y el clavo se abren con una explosión ácida y picante de maracuyá, vibrante y cautivadora. El corazón se suaviza con café rubio cremoso, mientras que la rica base de ámbar y almizcle suave extiende estas experiencias olfativas únicas. Bueno, eso lo dicen los Montal. Chimpum. Os leo ya mismo. ¡Hoy, Marcos! Muchísimas gracias, Bonico. ¡Ole, ole! Venga, vamos allá. Voy a darte todos los likes del mundo. A ver, esto por aquí y ahora el otro like por allá. Y aprovecho y sigo bebiendo agua porque estoy deshidratado. Es que hace nada que acabo de llegar del gimnasio, también tengo que decirlo. He llegado del gimnasio como a las 10 y poco. Lo que pasa que, claro, dúchate por la lavadora, no sé qué, no sé cuántas, al final te lías. A ver. Un segundo, ¿dónde está esto? Aquí. Digo que he escuchado mal o no quieren que cantes. Digo, bastante agobiante es últimamente todo como para pensar en Navidad. Yo canto muy bien, que yo tengo formación musical, ojito, cuidado. Soy un tenor absoluto. Espinto. Bueno, espinto no lo sé. Pero me he acordado que daba muy bien eso. Has nombrado una fragancia con mate. ¿O es mi imaginación? Es curioso, ¿no? Hay muchísimas fragancias con mate, No. A lo largo de todos los directos siempre aparece alguna con hierba mate. Normalmente viene como hierba mate. Aquí han dicho mate, pero es hierba mate, como aparece. Y la verdad que de puta madre. O sea, fenomenal. No... Como tiene que ser la cosa, ¿sabes? Ay, vale, ya está. Así que ya estás contestado. ¡Hala! Pero no, que dice... hay que pensar en la Navidad ya. Es que hay que pensar en la Navidad. Los gastos están aquí, hijo mío. Voy a ponerte los aplausicos y me pongo a leer al resto de gentes. A ver si han escrito algo. Por Dios, que no veas tú. Últimamente está la cosa muy mala. Que tengo que decir una cosa que al final no la he dicho. Me he puesto a leer lo de los perfumes estos y ya no lo he dicho. Venga, aplausos. Me pego un lingotazo de agua y... De agua son vitaminas. Lleva magnesio, potasio y magnesio. Ay. Hay que recomponerse de sales, que suda como una bestia. Muchas gracias, hermosos. Muchas gracias, bonicos. Paola, mi monitora, escúchame. Tú eres un cielo. Pero eres una killer, ¿sabes? Eres una killer. Hoy otra vez de nuevo me has hecho echar el bafe. Pero hoy he luchado más todavía. Y he llegado al fallo muscular contigo. Termino muerto. Y lo bien que voy a dormir, hija mía. Y lo bien que voy a dormir. Por Dios. Contigo se suda la camiseta. Madre mía, qué barbaridad. ¿Y cuál es la hierba mate? Que es que no lo he oído bien. La hierba mate es una hierba, es una combinación. A ver, yo no soy experto en mate ni nada de esto. Son combinaciones de hierbas. Que además Martín Cataluñe lo tengo en el... Me parece que lo tengo guardado porque tengo para comprarlo en... Lo tengo para comprarlo por Amazon porque no las he encontrado por ningún sitio y las
porque a mí el mate me encanta y además me gusta el primer tragazo, que es el más amargo, es el que me mola. Porque es que me gusta, a mí que la cosa esté amarga me pone. A ver, tengo que cambiar de cuenta porque estoy en la cuenta de... Sí, estoy en la cuenta del canal. Y entonces tengo que ir a la mía personal. A ver, un segundito porque me parece que es en la mía personal donde tengo el mate apartado para comprarlo. Lista de deseos. A ver si aparece por aquí. No me digas que no tengo nada en la lista de deseos. No, 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 no. ¿Dónde está la lista de deseos? Del Orgaz. Mi lista de deseos. O sea que va a resultar que igual no está en la lista de deseos de aquí, sino que está en la lista de deseos del canal. A ver, voy a cambiar de cuenta. Igual está en la otra. Cambiar de cuenta. A ver, cambio a la del canal. Aquí. A ver si aparece por aquí. Correcto. Se llama Rosamonte. Dio otro nombre, pero no quedaban... no quedaban hierba mate. A ver, copio. Este se llama, la marca es Rosamonte, me parece que es buenísima. Y es la que me recomendó. Dio otra, pero está agotada en YouTube. A ver si no la he quitado y te puedo poner también el otro, por si alguien está interesado en tomar mate de calidad, digo yo, que aunque no lo he probado, pero para él es el mejor. Aquí. ¿Dónde estoy? ¿Este es el canal de YouTube? No, 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 aquí no, aquí no. Bueno, sí, me da igual, porque soy yo. Javier Orgaz. Ah, bueno, mira, este es el de Orgaz Talk. Lo he pegado con el de Orgaz Talk. Bueno, da igual. Lo he pegado con Orgaz Talk. Ese es el enlace de Orgaz del mate. Y el otro... No, 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 no lo tengo. Lo quité. Lo quité. Me acuerdo que lo quité porque estaba agotado. Lo quité. Lo quité. Qué mala suerte. ¿Hay algo más por aquí? No, lo he quitado. Lo he quitado, chiquillo, lo he quitado. Bueno, pues ya está, ahí tienes la hierba mate. Pero yo no soy experto en mate. Sé que es una mezcla de hierbas. Se bebe en infusión. Necesitas la bombilla y tal. Pero no sé explicarte qué es lo que lleva. Si estuviera por aquí Soren, te lo pondría ya. Que, vamos, que es lo máximo. A ver, está por aquí, está por aquí. Digo la fragancia de hoy que acabas de decir mientras estabas repasando. A ver, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Existe algún dupe o perfume similar a Costa Azzurra Parfum? Pues no tengo ni idea, pero el Costa Azzurra no estaba muy caro, me parece. Hombre, vamos a ver, depende muy caro, depende de la economía de cada cual. Pero yo lo he visto en oferta en algún sitio. A mí me suena, ¿eh? Igual estoy... Liana. Sephora, está en Sephora. Está en Sephora, querida. Y Néstor también, buenas noches, Néstor. El Costa Azurra, me parece que lo he visto en oferta. Creo recordar. No te podría decir ahora mismo si hay algún dupe y tal, porque no tengo yo cabeza ni para acordarme. Lo que he hecho en 5 minutos, me voy a acordar yo ahora de esto. No me acuerdo. Pero... ve, no sé, mira a ver si alguien tiene alguna reseña y dice, pues este se puede parecer más, se puede parecer menos. Yo ahí no te puedo servir mucho porque la verdad es que del Costa hace ya tiempo que hice la review y es que no me acuerdo ni lo que dije. Si te digo... Si digo otra cosa, te estaría mintiendo como un bellaco. Muchísimas gracias, Marquitos, por todas las aportaciones económicas. Muchas gracias, Resalado. Es que te tengo que querer, me cago en todo. Veamos, pues, aplausicos. Por supuesto, te pongo unos que son los segundos, que son los que valen por 2. Porque son buenísimos. Ahí está, muchas gracias, Salao. Y el perfume que llevaba hierba mate, a ver si lo encuentro. ¿Es este? No, este no es. Pues lo miro uno a uno y como son 5 tampoco es tanto. Este tampoco es. Es que no sé si ha sido el último o dónde estaba el del mate. A ver, ¿dónde está el de la hierba mate? Este tampoco. ¿Y este? A ver, hijo mío, Javier, aclárate. Por el amor de Dios. Sí que me parece que era este. A ver. Este no es. El segundo no creo que tampoco sea.
No. El tercero tampoco. No. A ver si es este de infusión de terciopelo. Es el de infusión de terciopelo de Dolce y Gabbana. Es la infusión de terciopelo de Dolce y Gabbana que lleva mate, lleva hierba mate. Es ese. El Velvet Infusion. Es ese. A ver, que está en Sephora. Está en Sephora. Es este. Mira, te pongo el nombre. Este, pero que hay un montonazo de perfumes con hierba mate, ¿eh? A ver si aparece. Esto tiene que costar 100 y pico euros mínimo. 200. Sí, esta colección son de 290 pavos cada uno. Esta colección es la cara de Dolce y Gabbana y dentro de poco veremos a ver de cómo terminan estos, ¿eh? Estos van a terminar muy malamente. Van a terminar muy malamente. Ya os lo digo yo que estos van a terminar muy mal. Dadme un segundito porque quería mirar también otra cosica. Me parece que estaba aquí. A ver. Lo que iba a decir, leches, que se me ha pasado por completo. Lo que iba a decir, Auronplay. Auronplay, es que no lo he dicho. Estoy liado con los perfumes. Muchas gracias, Marcos, A ver, Auronplay ayer me parece hizo unas declaraciones en su último directo, que será el penúltimo porque supongo que hoy habrá hecho directo, pero me metí en su directo a ver qué era lo que decía. Porque en el artículo decía que Auronplay estaba diciendo que la plataforma morada, que es en la que él está todos los días, o no todos los días, pero que transmite todos los días, estaba un poco raruna y que no iba tan bien. Iba y dice, es que toda la gente también se está yendo para YouTube. ¿Cómo que se está yendo para YouTube? Digo, hijo mío, te falta también tomar un poco de realidad. La gente se está yendo al tiki-tiki. Al tiki-tiki es donde está la gente. La gente se va al tiki-tiki. No se va no se viene para acá. Y si se viene para acá, se viene por un motivo fundamental también. Y es que en el tiki-tiki necesitas millones de visualizaciones para poder ganar algo de dinero. Aquí, si cumples los requisitos, antes o después, terminas por lo menos cobrando algo. Porque paga me parece que son a los 70 euros. Pero terminas llevándote algo. Pero no sé el motivo por el cual lo dijo. Dijo que la otra plataforma estaba muy rara. Podéis mirarlo cuando termine este directo. Dijo que la otra plataforma estaba muy rara y que la gente estaba migrando, se estaba yendo de aquella plataforma para esta. También tengo que decir una cosa porque yo tengo canal en la otra y ya no estoy transmitiendo en la otra porque subir en la otra plataforma en la que está este señor es no complicado. Lo siguiente. Es lo más ingrato que hay en el universo. Esa plataforma es súper ingrata. O sea, realmente arriba están los que están. Y se acabó. Todo lo demás, con perdón, es chusma. Yo estoy entre la chusma, siempre lo he estado diciendo, pero todo lo demás es chusma. No nos quiere la plataforma. Si nos quiere es para tener bulto. Pero esa plataforma, mira lo que te... Por eso yo no me he ido a ninguna otra. Sí que tengo el otro canal y tal, pero cuando ya te ves el pampaneo y que no hay manera de subir y que no te posiciona, dices a tomar viento y por eso se abandona. Pero me llamó muchísimo la atención cuando dijo, no, es que la gente se va a YouTube. Digo, bueno, partimos de varias... Aquí hay varias cositas que decir. Y es que, claro, la gente se va al tiki-tiki, pero en el tiki-tiki la gente no gana dinero. Muy poca gente gana dinero en el tiki-tiki. Los elegidos, volvemos a lo mismo. Igual que aquí, ¿eh? Pero aquí por lo menos tienes una recompensa. Que no es que sea mucho. Hombre, Eli, muy buenas. Muy buenas. ¡Viva la chusma! Yo me incluyo, cuidado, entonces, tienen muchos análisis ahí. Pero la verdad es que, puestos a decir, bueno, puedo sacar, aunque sean cada 5, 6, 7, 8 meses algo de dinero, en el caso de que el canal sea pequeño y lo tengas ya monetizado, a estar en la otra, retorciéndote los cuernos, echando horas salvajes, porque además tienes que cumplir unas condiciones que te quitan la vida, porque de verdad que las condiciones que tiene esa gente es absorbente total. Tienes que echar directos, pero de horas, de horas. Y estás horas y no te entra nadie. Te entra muy poquita gente. Pero es que como yo hay millones de canales. O sea, y al final dices, no, estoy perdiendo mi energía en estar en una plataforma que no me quiere.
Porque no te posiciona, no hace nada. O sea, de verdad, lo digo en serio, no te hace nada. Hombre, estos tienen que toda la gente les ha migrado para allá. Todo el famoseo de otras redes les ha migrado para allá. Entonces, claro, lo tienen muy fácil. Pero los que somos muy pequeños, allí somos menos todavía. La plataforma no te posiciona nada. Es normal que la gente se harte y se largue. Claro, en el momento que ve que la gente, los creadores de contenido no tienen ningún tipo de beneficio y están dejándose los cuernos horas, horas, horas y horas y no hay nada, te largas. Y dices que ahí te quedas. Y eso es lo que está pasando. Que yo no sé en qué posición está ahora mismo. Seguramente igual puede que en la plataforma morada esté en el cuarto lugar. Digo yo, no lo sé, hay un ranking, a ver, ranking de plataformas. Ranking. ...2024... de streaming. A ver si esto más o menos... no, pero estos son plataformas de televisión y tal. No, yo los quiero de plataformas... Voy a quitar esto. De plataformas tipo YouTube. A ver. No, pero me sale otro tipo de ranking porque esto no puede ser. Redes sociales. De plataformas no va a poner redes sociales. Es que no sé cómo buscarlo. Sé que hay una, redes sociales. Ay, de redes sociales. WhatsApp no es una red social, ¿no? ¿Por qué la ponen primera? Ahora. Tengo aquí una. A ver, Marketing Paradise pone aquí, estadista. La primera que me sale ya es de esta página web, se llama Shopify. Top 10 redes sociales más utilizadas en el 2024. Supongo que cada cual tendrá las suyas. Facebook, la primera. YouTube, la segunda. Instagram, la tercera. WhatsApp, cuarta. Yo no la entiendo como red social, la verdad. Lo entiendo más como dentro de una aplicación de red de telefonía que no de una red social. Entiendo yo. Tiki estaría, fíjate tú lo que son las cosas. Yo me pensaba que iba a estar la primera y Tiki no está la primera. Tiki está la quinta, ¿no? 2, 4, 5. Sí. WeChat, la sexta. Facebook Messenger, la séptima. Telegram, Snapchat y algo que se llama Douyin, que no sé ni lo que será esto. Esto lo dice Shopify. Bueno, no me lo creo mucho lo que diga Shopify, la verdad. A ver, acepto estas cookies y a ver qué me dicen aquí. No, quieren que pague. Yo no voy a pagar nunca. Estamos hablando de que voy a pagar. Si no tengo donde caerme muerto, me voy a poner a pagar una tontería para ver un artículo de ¿pero estamos locos o qué? Anda la mierda. Redes sociales más utilizadas. A ver, Shopify de nuevo. A ver qué me dice Telefónica. No me quiero suscribir. Rechazo todas las cookies. A ver si me deja navegar con las cookies rechazadas. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Sí, es la misma, No aparece en la plataforma morada tampoco, Ojito que no aparece en la plataforma morada, No aparece en la plataforma morada. No. 1, 2, 3, 4, 5. No aparece la plataforma morada en el ranking. Me quedo loco. No aparece, No aparece la plataforma morada en el ranking. Hay que joderse. ¿Qué habéis puesto por aquí? Pues a mí lo de Lancôme la probé. A mi madre me recuerda el olor del mate de verdad. Y quizás estoy equivocado. Yo no lo sé, pistola. No tengo ni idea. Está en Sephora ya a la venta. Lo que pasa que, claro, 290 euros. Que estamos hablando. No. Tú ahorras esos 290 euros para el Orgaz, para ir dándole dinerico todos los meses. No se te ocurra gastarse ese dinero en un perfume, tío. Y menos de un Dolce & Gabbana. Que no, hombre, que no. Hola Ezequiel, Bonico, muy buenas noches. Ana, buenas noches. Watchmaker, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo vamos, tío? Entonces, pues nada, eso era lo que quería comentar ya desde el principio del directo, que yo decía... Tengo que decir esto, porque quieras o no, es importante.
¿Qué dices? Dame un capricho, déjame dar un capricho, pero no te des un capricho con una Dolce y Gabbana, tío. No, 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 date un capricho con otra cosa, pero no con un Dolce. De verdad, tienes mogollón de perfumerías nicho en Barcelona. Si quieres comprarte algo de verdad que sea caro, caro, vete a una perfumería nicho. No te gastes el dinero en eso. No te gastes el dinero en eso, de verdad. No tires tu dinero en eso. Que no. En una Dolce y Gabbana de 290 euros, no. Gástate esos 290 euros en otro perfume que no sea un Dolce y Gabbana. Te vas a un nicho y te gastas lo que quieras en una Moaz, en donde te dé la gana. Me da igual lo que sea. Me da igual. Pero, tío, no te gastes ese dinero. Esos dineros no son para gastárselos en marcas de gran consumo. Porque eso, al fin y al cabo, no deja de ser una marca de gran consumo. No es otra cosa. Ni se te ocurra gastarse, ni a ti ni a nadie, ¿eh? O es un nicho, olvídate. Todas marcas que sacan, hasta incluso Chanel, ojo, cuidado, hasta incluso Chanel, dejaros de monsergas, y ir a gastaros el dinero donde tenéis que gastarlo, que es en perfumería nicho de verdad, no en esto. Que ellos se quieren sumar a todo y aquí es un todo vale, un todo un revolutum y no vale todo. No vale todo. Por suerte, por desgracia, no vale todo. Esto es lo mismo que decir, ¿qué te compras antes? ¿Un aceite de oliva Coipesol Gran Reserva o te compras lo mejor del mercado, aceite de oliva virgen extra? Si te dices toma, ¿cuál coges y no tienes que pagarlo? ¿Vas a coger el de Mercadona? Pues no, no coges el de Mercadona. Te vas al nicho, te vas al Coipesol ahí a tope, reserva especial, y ese es el que te llevas. No te llevas un mierda de Mercadona pegando saltos. Y ya está, me falta hasta el aire. Anda, Paola, que me has dejado hecho mierda hoy. Mañana no me voy a poder ni. Mañana voy a estar escayolado. Mañana estoy escayolado. Hace tiempo que no me doy ninguno y estoy ahorrando. Eso está perfecto. Tú sigue ahí, pero vete a una nicho. Si quieres comprarte un perfume, te vas a una perfumería nicho. Claro que igual puedes estar ahorrando para comprarte un Maserati o un Bugatti o algo así. Claro que entonces ya tenemos más dinero por ahí en medio. Dice Elionor. Chusma, chusma, ole, mi niña. No sé si Martín estará en directo. Esa es otra. ¿Martín está en directo? Siempre coincidimos. Siempre coincidimos. Y ya ves tú, a mí me gusta cuando no tengo directo. No, no está en directo, menos mal. Sé que ha publicado vídeo, ¿eh? Ha publicado un vídeo. Entonces lo que ha sido es que ha publicado vídeo y luego lo veré. Sí, hace una hora. Por eso es que lo he visto, lo ha puesto como lo he puesto como avance y entonces por eso me saltaba como si estuviese en directo, pero no, no, no. Vale, pues entonces luego lo veo. ¿Sirve para pieles oscuras? Nuevos rubores e iluminadores. Vale, pues luego lo veo. Y ya ves tú, yo soy más blanco que el papel, pero bueno, en fin. Oh, que se me abre la boca. En fin. Oye, chicos, chiquillas, darle al like, ¿no? Estáis entrando, saliendo, darle al like. Oye, que un like no es gratis, no hay que pagar nada. No hay que pagar nada. Hombre, si soltáis y aflojáis un poco de dinerico, que estamos a primero de mes y habéis cobrado la mayoría, pues yo os lo agradezco más todavía. Que así defiendo el mes también, que están siendo unos meses muy duros, muy duros. Pónganse guapos, denle al like. Por supuesto que sí, Eli. Hombre, a tope, hay que darle al like. Bueno, pues esto era otra de las consideraciones youtuberas que quería decir. Y el enlace. Oye, Eli, ¿te acuerdas de la otra marca de mate que dio Martín? Por aquello de que. Es que no lo sé. He dado el de. El de. El rosa. Se me ha ido el nombre. Me tengo que volver a meter en la lista de deseos. Porque lo tengo para comprarlo. El Rosamonte. Tengo el Rosamonte, pero me falta otro. Tengo el Rosamonte cierre de zip 500 gramos para comprarlo. Pero que mismamente eso. Que estoy fatal. Creo que es una marca uruguaya. Pues no lo sé. Tengo el Rosamonte y sé que dijo otro. Luego le preguntaré. Dijo el Rosamonte y otro. El otro no queda aquí en España, por lo menos en Amazon, que es el único sitio donde lo he encontrado. Así que compraré el Rosamonte y no es barato, ¿eh? El Rosamonte vale concretamente 500 gramos, salen a... Ah, no, entonces el caro era el otro que costaba 20 euros, ¿eh? Ojito,
Este no, este sale muy bien de precio. 500 gramos salen a 5,17. El kilo sale a 10,34. Está muy bien de precio, además que esto rinde un montón. Luego me pongo de los nervios. A mí el mate me acelera. No sé por qué, pero a mí el mate es como... Es verdad, el mate me acelera. Me pone... Y yo lo veo ahí que está bebiendo mate, bebiendo mate, bebiendo mate. Y yo digo, si me meto esos trancazos de mate, yo me puedo tomar uno. Pero estar ahí pegándole a la bombilla, y venga, y venga, y venga, sin parar, y venga, en la agüica caliente. Claro, sí, es que yo sé lo que hay. Me pongo de los nervios más de lo que ya estoy. Vale, pues no está tan caro, ¿eh? Un kilo sale a 9,79. La otra firma que dio era cara de cojones. Salía, no me acuerdo los miligramos que eran, porque eran miligramos y costaba 20 y pico euros. Dije, no. Pero lo dejé ahí, digo, bueno, voy a dejarlo ahí, sabes si pillo la oferta del día y bajan precio. Pero qué va, se agotó. De hecho está agotado y lo cogí y lo quité por eso. Pero ya no me acuerdo de la marca. Pero bueno, sabiendo que tengo el Rosamonte ahí, que puedo comprar lo que sale muy bien de precio, que tampoco se sea una cosa ultra cara, me da igual. Vale, pues más cositas que haya por ahí. Creo que en principio voy a echar un vistazo a los perfumes. A ver si ha llegado aquí algo nuevo. Ah, bueno, no sé si os acordáis, ya en el vídeo donde estuvimos dando la primicia de el nuevo perfume que se llama Venus de Nina Ricci, hay precios y no son nada baratos, ¿eh? La botella de 30 mililitros cuesta, no sé si son 80 y pico. En la página web oficial ya está, ¿eh? Me lo dijo Soren que lo habían publicado ya. Y tenemos precio de la Venus de Nina Ricci. Lo que no sé si ya estará, a ver, en tiendas. Que igual, si está, pudiera ser. En My Origins está. En My Origins está. A ver qué precio han puesto los franchutes. Y yo le compro muchos a estos, ¿eh? Sobre todo le compro Jules. Que es donde más barata. Mira, 30 mililitros salen a 54,55. Ya está más barata que en la página web. Hay que esperar a ver si la traen a... bueno, que la van a traer, por supuesto, al Druni, al Marvimundo, al Arenal, al otro y al de la moto y el Corte Inglés, ni pisarlo y Sephora menos, porque va a tener un precio de locura. 30 mililitros, 54,55. 80 mililitros, 101,64. Pero me he saltado el de 50. El 50 mililitros no está mal de precio, sabiendo cómo están las cosas, a 79,61. Y hay una botella de 200 mililitros que sale a 133,26. Ojo. Así que creo que la mejor opción de compra para mí, si me gusta, sería la de 50 mililitros, porque no lo veo tan descabellado el gastarte, tal y como están los precios hoy en día, que esto es una locura, 79,61. La de 30 mililitros pagar 54,55 creo que psicológicamente me duele más. Creo que optaría directamente a la de 50. Psicológicamente 30 mililitros, 55 euros, como aquel que dice, me duele. 50, 80 puedo ser un poco más generoso, psicológicamente hablando, aunque en realidad la que debería de comprar sería la de 30. Pero ¿y si la de 30 no me gusta cómo funciona el tapón, es distinto, cualquier cosa? No lo sé. Pero ya tenemos precios aproximados, o sea que... si os mola la de 200 mililitros, cuesta 133,26. Voy a darle para atrás, a ver si han publicado algo en alguna página web española. A ver qué precio tenemos por aquí. No. News Parfum, esto no sé ni lo que es. ¿Esto dónde es? En Nina Ricci. Pues entonces los precios son los mismos, ¿eh? Correcto, tienen los mismos. No, es My Origins. ¿Y el Nina Ricci? Ah, no, porque Nina... A ver, espérate. Nina Ricci... Me he liado. No, los precios que he dado son buenos, son de My Origins. Nina Ricci. Todas las fragancias. Y aquí está esta ya. Vale, 30 mililitros. Pero me va a mandar composición, utilizar fragancia.
50. A ver, si le doy a comprar, lo sentimos, ha ocurrido un error. Me sale error. Vale, en My Origins están los precios. Y luego es cuestión de esperar un poquitín para tenerlos aquí en tiendecicas. Os pongo el enlace. Yo los enlaces estos son enlaces que yo no me gano un duro ni nada. No son enlaces asociados. Simplemente que cojo, copio, pego. Y este es el enlace para ver el Venus de My Origins. Que de vez en cuando echarle si sois de Europa, echarle un vistacico a esta página web, que de vez en cuando ponen ofertas que están interesantes. Y algunas veces también pues llegan cosas antes que a ningún otro sitio. Pero que tampoco es siempre, ¿eh? Que esto es como todo. No está mal. Ya digo que yo de aquí retiro Jules. Cuando se me acaba, me la pillo de aquí. Si encuentro buen precio, claro, que esa es otra, pero normalmente siempre la tienen a buen precio. Mejor que comprársela a Dior. Que ya para qué quieren más. Eso por ahí. Entonces, a ver, perfumicos nuevos que hayan sacado por acá. Bueno, el Churri Chusky este de la Bottega Veneta, si lo puedo ampliar, es que parece un truño. O sea, de verdad, esta botella es un truño de vidrio. Es que lo veis, mirar, escucharme, no os perdéis esto. Es que os pongo el enlace. O sea, es que si no lo habéis visto, tenéis que ver esto. Esto es el truño de Bottega Veneta. El truñaco. El truñaco. Control V, por favor. Ir a mirar esta botella. Es una mierda con peana. O sea, y un tapón. ¿Qué me estás contando, Pedrín? ¿En serio? ¿En serio tenemos un perfume de vidrio con forma de truño? O sea, es que ¿han copiado el emoji o esto qué es? Porque ahora mismo aquí en Parfumo está publicado y se ve perfectamente porque está ampliado. Donde lo he encontrado yo primero, que es donde viene también, ponían ahí unas monsergas y tal, pero no he pasado de leerlas. ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué intentan imitar? ¿Un trozo de hielo derretido o algo así? ¿Qué es esto? Esto parece un truño. Si lo pintas de marrón, tienes el truño del emoji. O sea, y con la peanita. Es que muy fuerte. Bueno, Tabac Original, también edición. Hay un Tabac nuevo. Tabac Original, Black Edition. Esto lo hace Meure en Biche. Esto lleva pimienta negra, hoja de cedro y notas cítricas. En la salida las Tabac huelen fenomenal, ¿eh? En el corazón, madera clara. Está con la marca registrada. Es una molécula artificial. Luego lleva incienso y lavanda provenzal. En el fondo han metido ámbar extreme, madera de cedro, cipriol, isoe super y sándalo. Esto tienes una bombica, ¿eh? Esto tiene que estar interesante. Lo que pasa es que normalmente tardan mucho en llegar aquí a España. O las pides igual puede que esté a la venta en Parfum Dreams, que son donde Tabac está más operativo y es más fácil de conseguir. Entonces, ¿esto qué es? ¡Hala! ¿Qué me estás contando? Noticia bomba, pero total. ¿Esto es verdad? ¡Me quedo loco! No estoy impostando nada ni haciendo acting. Esto es una locura. Esto ha salido hoy, además, publicado. ¡Qué fuerte! Vale, pues resulta que AF, que es la propietaria de Moschino, como firma de moda global, ha cogido y ha vendido, ojo, ojo, ha vendido a Euroitalia la división de perfumería completa. O sea, hay un acuerdo marco que entiendo por el cual las dos empresas, a pesar de ya estar desvinculadas y poder utilizar el nombre de Moschino, estarán vinculadas a nivel de moda y tal, todo lo que tú quieras, pero ya están completamente separadas. Hoy ha salido publicado el cierre de la operación por valor de 98 millones de eurazos. Leo la noticia.
Euroitalia y AF han firmado un acuerdo marco para la transferencia por parte de AF de la propiedad de la marca Moschino, con referencia a los productos pertenecientes a la clase 3 de clasificación de Niza. Es decir, se lee en el comunicado de prensa oficial, es decir, principalmente cosméticos y perfumes. O sea, todo lo que es la división cosmética y perfumería ya no pertenece a EFE, que son los dueños de Moschino, sino que ya pertenecen a Euroitalia. No es una licencia, ¿eh? Ojito, esto no es licencia. El caso es que AF y Euroitalia también firmaron un acuerdo marco completando la transferencia de la cartera de marcas. Euroitalia ya ha pagado a la empresa matriz de la marca una parte de la contraprestación equivalente a 39,5 millones de euros, mientras que la parte restante se pagará el 29 de noviembre del 2024, de este mismo año. Dice que nuestro vínculo con Moschino se remonta a la época de su fundador, Franco Moschino, con quien tuvimos el privilegio de trabajar juntos, innovar en el mercado de las fragancias, declara Giovanni Spargliboldi, fundador y presidente de Euroitalia. Dice que dentro de nuestro portafolio Moschino siempre ha representado un desafío, no solo a nivel técnico, bla 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 bla. Vale. Dice que el inicio de colaboración entre la marca Moschino va desde el año 97. El caso. A nuestra logros, Italia ha demostrado un socio. Vale. Ya está. Pues punto pelota. Debéis de saber que hay una desvinculación técnica, empresarial, más bien, no técnica, sino una desvinculación empresarial. La división cosmética global de Moschino forma ya parte directa a partir del día 30 y tantos de noviembre. ¿Cuándo es? A ver si no he perdido la fe. 29 de noviembre. El día 29 de noviembre se consuma el acto, aparte de que ya está consumado con contratos, de que Moschino, como cosmética, perfumería, aunque todo es cosmética, ya lo sabéis, forma parte de Euroitalia. A partir de ahí entiendo que hay buen rollito y tal, y entonces hay un vínculo entre la firma Porté de Moda como de la parte cosmética para fusionar los conceptos y las ideas y poner toda la imagen que pueda aportar la firma con la moda a la división de Euroitalia, a pesar de que esto está todo cerrado con contrato. Este rollo de que, vale, yo te vendo Moschino, perfecto, tú te quedas con esta división tuya para ti para siempre, pero aquí tiene que haber un sabotage entre los dos, buen rollito, y vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sale de aquí. Por Dios, que va a ser bueno, ¿eh? No tengo ningún tipo de duda de que esto va a terminar en buen puerto, pero vamos, fijo del tirón. Lo que pasa que, claro, te pones a pensar y dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo vas a terminar con todo esto? Porque tela marinera con todo el mogollón que está pasando aquí. En fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me voy a poner a editar, sí o sí, porque es que ya tengo que ponerme a editar el vídeo de mañana, que si no, bueno, se me va a hacer muy tarde y esto no va a poder ser. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos pues posiblemente pasado mañana. Igual nos vemos mañana. Si me apetece hago un directo, o sea que no hay problema. Pero creo que no me va a apetecer. Esa es la verdad, no lo sé. Porque si va a haber vídeo, ¿para qué voy a salir luego después? Si no funciona, pues igual sí, pero no tengo ganas, no me apetece. Estamos casi en la campaña navideña, tengo que preparar muchas cosas y tengo que comprarme un vestido de Santa Claus y estas cosas que no, un vestido. Voy a salir con la falda de Santa Clausa. En fin, que nos vemos, chiquitines, chiquitinas. Buenas noches, auf Wiedersehen.